Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Bienvenidos, chicos, a nuestra octava semana. Hoy día vamos a estudiar uno de los componentes de la gramática, que es la semántica, y veremos las relaciones que se establecen entre el significante y el significado. Gracias, se escucha, ¿no? Muy bien. Del signo lingüístico, ¿no? Entonces, todo eso vamos a trabajar hoy día, las clases de significado, la polisemia, la homonimia, los antónimos y finalmente la hiperonimia y la hiponimia. Entonces, todos pueden observar la pantalla. ¿Sí, no? Entonces, estamos en la octava semana. Hoy día vamos a iniciar con la definición de la semántica. Todos pueden observar, ¿no es cierto? Ya están incorporándose después del receso. Y antes de iniciar entonces, chicos, recuerden asistir a sus clases o al espacio, ¿no?, que ustedes tienen para poder hacer sus consultas en los diferentes cursos. Esa recomendación se da constantemente para que ustedes puedan despejar las dudas que puedan surgir al momento de resolver sus preguntas, ¿no? Bien, entonces hoy día vamos a ver lo que es la semántica y empezaríamos señalando que esta es una disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos, frases, palabras y oraciones, y las relaciones semánticas que se establecen. Vamos a observar, por ejemplo, esta palabra oboe, ¿no? A nivel de fonemas, puedo escribir la palabra, lo represento a través de este sonido o de la escritura. Mi significante me lleva a visualizar, a imaginar esta imagen mental, o este concepto, esta idea que voy a tener de oboe. ¿Qué definición o qué concepto ideal le vamos a dar? Lo tenemos aquí. Es un instrumento musical de viento, semejante a la dulzania, de 5 a 10 decímetros de largo, con 6 agujeros y de 2 hasta 13 llaves. Consta de 3 trozos. El primero tiene su extremidad superior, dudel, que remata en una boquilla o lengüeta de caña. El tercero va ensanchando hasta terminar en figura de campana. Es un primer concepto que tenemos de él. Otro, en el diccionario de la RAE van a encontrar enumerados los conceptos que pertenecen a este término, y nos señala que es la persona que ejerce o profesa el arte de tocar ese instrumento. Se extiende en los conceptos que tiene entonces esta palabra. Viene del francés. Entonces, en el diccionario ustedes encuentran una definición que corresponde, una o varias, que corresponden a un mismo significante. También es importante saber que la lexicología, que es una de las ramas de la lingüística, estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico o vocabulario de una lengua. Su unidad de estudio es el lexema. Estudia esa base, esa raíz de los términos que nosotros vamos a ir conociendo. Esa es la intención de la lexicología, ¿no? En el caso de la lexicografía, que es otra de las ramas de la lingüística, se va a encargar básicamente de la elaboración de los diccionarios. ¿Ven? A este diccionario lo puedo llamar repertorios léxicos, corpus, glosarios. Entonces, de todas estas palabras que nosotros hallamos en este diccionario, en este libro, que va a estar alfabéticamente organizado, pues los lexicógrafos recogen esos términos, los agrupan y aparece en nuestra base española, ¿no? Este, por ejemplo, es el diccionario de la lengua española,
que ustedes pueden tener una parte en forma física o virtual. Ustedes ya tienen el link, ¿no? Que es muy importante para poder hallar estos términos que se incluyen entonces en este libro, en ese texto. Entonces, la lexicología, repito, se encarga de estudiar al lexema. A la base, la semana pasada hablado de morfología y hemos visto los morfemas lexicales, morfemas gramaticales. Muy bien, en el morfema lexical veíamos la base, la raíz, el lexema. Entonces, aquí vamos a partir de esa base, ¿no? En cambio, la lexicografía simplemente se encarga de la confección o elaboración de los diccionarios. Gracias a ellos tenemos una cantidad de términos que se incluyen en nuestra lengua española. También vamos a observar ahora al signo, no al signo lingüístico aún, sino al signo. Y este signo, entonces, es definido como un elemento el cual puede ser percibido, ¿no? Nos dice que evoca o refiere a otra cosa diferente de sí mismo. El signo busca una relación con ese referente. Por ejemplo, podemos clasificarlo en tres: el icono, el índice y el símbolo. El icono es aquel signo que se parece, dice, al elemento que representa, visual o acústicamente. Estamos viendo, por ejemplo, este icono, esta imagen, está representando a esa llamada, ¿no? El teléfono. Esta otra, esta estatua, representa esa figura humana. Entonces el icono trata de ser semejante, ¿no? Semejante en la forma. Entonces aquí podemos nosotros incluir, por ejemplo, una fotografía, ¿cierto? Podemos también dibujar, ¿no? Cualquiera de esas, por ejemplo, representaciones que podamos tener de esa realidad. Entonces, en el caso del icono, también se incluye a los dibujos figurativos, ¿no? O dibujos en general que podamos tener, ¿no? Representa lo más cercano posible. También los retratos, el mapa pueden ser considerados iconos. ¿Por qué? Porque tratan de ser semejantes. Un mapa me lleva a ese lugar, específica, ¿no es cierto? Representa, los antiguos mapas los dibujaban, ¿se acuerdan esos mapas del tesoro? Marcaban la X donde encontrarlo. Entonces dibujaban todo ese escenario para llegar a ese lugar. Ahora en la actualidad, los mapas, por ejemplo, que nosotros seguimos con rutas, también me acercan entonces a ese lugar, ¿no? Entonces marco la dirección, inmediatamente pues me dirige hacia esa ubicación. Entonces observo todos los elementos y ese sería considerado un icono, ¿no? Esas estatuas también, ¿no? El icono se parece, es semejante y nos decía que se puede considerar acústicamente. Entonces podríamos señalar las onomatopeyas. Las onomatopeyas son sonidos que representan, ¿no? Por ejemplo, el sonido que emite el gato, el perro, si digo miau, guau, guau, estoy imitando lo más cercano posible a ese sonido. Entonces el icono se parece al elemento que trata de representarse. Ahora, el índice.
el índice también lo conocemos como indicio. Es, es el término que diría yo para que se aprenda, ¿no? Indicio o podríamos llamarlo también síntoma. ¿No? Indicio, sí. La relación que se establece entre ellos va a ser una relación, chicos, de causa-efecto. Es una relación de causalidad o contigüidad, ¿no? Con el elemento que representa. Si, por ejemplo, tengo estas nubes negras, ¿será un indicio de qué? A ver, ¿qué pueden interpretar ustedes, chicos? ¿Será indicio de qué? De que está nublado, de que va a llover. Muy bien, Rodrigo. Así es. Lo asociamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una relación de causa-efecto. Lleva inmediatamente a, a ese efecto que va a causar las nubes negras. Por acá veo, una, ampliarlo, una huella, ¿cierto? Una huella. Esto me lleva entonces a señalar que es un indicio del paso de un ente, puede ser de un animal, de una persona, el rastro que ha dejado. Entonces me lleva a esa relación, a esa continuidad. Si yo de repente colocaría un termómetro, indica 40 grados, se le toma a una persona, es decir, entonces que tiene fiebre. ¿Será indicio de qué, chicos? ¿Qué podría ser si alguien tiene fiebre? Ujú. Los leo que está enfermo. Hola Jennifer, muy bien. Que está enfermo, tiene gripe. Ya, a ver, dice que tiene, que está, tiene la temperatura más de 37 grados que lo. ¿Mm? Claro, un promedio la de 37, 36, pero ya 40 grados, 38, está con la fiebre, ¿no? Por lo tanto, implica que está enfermo y efectivamente es indicio de alguna infección, ¿no? De una enfermedad que está provocando esa alta temperatura, ¿no? Todavía estamos en pandemia y hay muchos seguramente que se han enfermado y cuando han sentido que esa temperatura se ha elevado y o ha habido otras manifestaciones también, nos lleva a suponer eso, ¿no? Entonces ahí se da una relación de causa-efecto, de contigüidad, ¿no? Muy bien. Entonces ya estamos comprendiendo en qué consiste esa relación. Ahora el símbolo. El símbolo nos dice, es un signo, a ver,
el signo no se relaciona con el elemento que representa, por eso es arbitrario. No hay un vínculo, pudo haber sido otro elemento, pero va a ser, digamos, comprendido, va a ser relacionado, vinculado por común acuerdo. A pesar de que ha sido impuesto de una otra manera, este es convencional, ¿no? Es de común acuerdo. Por ejemplo, observo esta imagen, inmediatamente sé que es una balanza, ¿no? Esta balanza, por ejemplo, va a representar algo importante. ¿Qué va a representar? A ver, ¿alguien sabe? Justicia. Ya, por ahí, esa vocecita. Muy bien, representa la justicia, me dicen, ¿no? La justicia. Claro, esa balanza, fíjense que no se inclina a favor de nadie, ¿no? Está en este caso en igual medida. Entonces, por eso es justo, equitativo. Entonces, trata de representar. Pudo haber sido otro, de repente, otro objeto, pero así se estableció. Y nosotros, si observamos esto, inmediatamente en cualquier lugar donde nos encontremos, los vamos a relacionar por igual, ¿no es cierto? Entonces el símbolo, por eso dice, es un signo que no se relaciona con el elemento que representa. Por eso va a ser arbitrario y convencional. No vamos a cambiarlo porque queremos. Ya ha sido decidido así y aceptado a su vez. Igualmente en este caso, esta imagen que vemos aquí, ¿a qué representa? Esa imagen representa, seguramente lo hemos visto, ¿no? Al, al género de una persona. Claro, el género, ¿no? Eh, si es hombre, ujú, hombre o mujer, vamos a poner de frente, ¿no? Representa al hombre y a la mujer, ¿no? ¿Cuál será el hombre y la mujer? ¿El rosado o el azul? El hombre es el azul y la mujer es la rosada. Ajá, sí, ¿no? Vamos a poner en ese orden. Incluso han mantenido el color, ¿no? Ya, listo. Entonces, representa al hombre y a la mujer. ¿Ven? En este grupo de los símbolos estarían también los escudos de arma, las banderas, ¿no? Serían considerados símbolos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un escudo va a representar a un tipo de arma, una nación, al igual que una bandera, ¿no? Entonces representa. Si coloco una paloma, ¿a qué va a representar, chicos? La paz. A la paz, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos cómo los signos en general, estos tres, representan o tratan de evocar a algo diferente de sí mismo. En el caso del icono, lo más cercano posible al elemento que representa, ¿sí? En el caso del índice, se da un vínculo, una relación por una relación de causa-efecto, ¿no? Una relación de causalidad. Si encuentro el símbolo en general no se vincula por sí mismo, no hay una relación entre esa idea, esa imagen y lo que quiero representar. No se relaciona, pero es de común acuerdo a su vez, ¿no? Es aceptado, por eso es convencional.
Entonces vemos estos dos casos. Pudo haber sido, repito, otro, pero al final todos nosotros aquí o en cualquier lugar sabemos que este elemento representa a la justicia, al hombre, a la mujer, a la paz, etc. Entonces son símbolos. Bien. Ahora vamos a resolver, antes de hablar del signo lingüístico, para acá, este primer ejercicio de aplicación. ¿Sí? Determine la clase de signo de cada imagen. A ver, hagan solo el primer caso. A ver, ¿cómo les va? Y con el primero me dicen, a ver, indicio, me dice más bien Rodrigo. Observo esta, ¿cómo le llamamos cuando diseñamos? Un origami, ¿no? El origami. De una, a ver, he tratado de realizar o reproducir algo semejante a una, por ejemplo, la imagen de una palomita, ¿no? Origami de un ave. Entonces, cuando es cercano, similar a ello, esto efectivamente sería un icono. ¿Por qué? Porque lo trata de representar semejante posible. No representa algo, sino está imitando, ¿no? ¿Ven? Muy bien. Entonces, que me había puesto algo diferente, Rodrigo, viste la diferencia, ¿no? No sería un indicio porque no hay una relación de causa-efecto. ¿Ok? Bien. En la letra B, a ver, tenemos dos manos juntas y que me han colocado, es un símbolo, me dicen. Solo Rodrigo me hizo un icono. A ver, Joan también. Ujú. Ya, a ver, me dice de repente un icono porque lo ha dibujado dos manos, ¿no? Sin embargo, cuando observo esto, chicos, es un símbolo porque va a representar a la fraternidad. Ustedes buscan los símbolos de la fraternidad, van a encontrar esta representación, esta manera de estrechar las manos es aceptar, ¿no? Esa ayuda, por lo tanto, la fraternidad representará algo. Y cuando represento, puede haber sido algo diferente también, ¿no? Pero va a ser considerado convencional. Sería un símbolo. La letra C. A ver, en la letra C, nuevamente observo una huella. Y la huella, a ver, ¿qué han colocado? Índice, indicio, indicio, índice, dice todos. Muy bien, chicos. Es correcto. Hay una relación de continuidad, ¿no? Es un índice.
o un índice. Entonces es la huella que ha dejado el paso de una persona, ¿no? Vemos zapato, ¿no? Incluso los que investigan recogen estos indicios, ¿no? La medida, qué tipo de zapato, todo, ¿no? Entonces hay una relación de causa-efecto. Y la última, a ver, la última, ¿qué será? Tendríamos entonces, es una bandera y las banderas representan a las naciones, ¿cierto? Y por lo tanto, si representan algo, sería un símbolo, correcto. ¿Alguien sabe esa bandera de qué países? Suiza. Ah, perfecto, Suiza, ¿no? La cruz suiza. Entonces las banderas se considerarían símbolos. Así es, la bandera, los escudos, las palabras también, ¿no? Las señales de tránsito son símbolos también. ¿Mm? Muy bien, entonces, a ver, verifiquen, chicos. Verifiquen. Que hayamos colocado correctamente. Una vez que ya tenemos entonces esta información, este primer ejercicio resuelto, vamos ahora a trabajar el signo lingüístico. A ver, fíjense aquí. En este caso, este signo lingüístico es definido como una unidad del código lingüístico, que va a estar formada por un significado y por un significante. Son la estructura, las partes, entonces, que tiene este signo lingüístico tal como lo definió Saussure, ¿no? Este signo lingüístico tiene características, ¿no? Es simbólico, es convencional y arbitrario. Y estas son características del último signo que hemos visto, ¿no? Simbólico representa algo, ¿no? Una idea que vamos a tener sobre lo que vamos a escuchar, sobre lo que vamos a escribir. Es de común acuerdo, ha sido, obviamente es arbitrario, ¿no? Una relación que se establece con lo que representa, pero es impuesto y aceptado. Va a presentar una doble articulación. En este caso, esta doble articulación se va a dar porque en la primera articulación estarían los morfemas. En la segunda, los fonemas. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a encontrar esta doble articulación, chicos, cuando nosotros observemos que esas unidades que vamos a observar, por ejemplo, en este caso tinaja, están los fonemas, ¿no? Participando de manera lineal para formar la palabra. Que obviamente cada unidad que se segmenta va a tener un significado, como hemos visto la semana pasada. Esos son los morfemas. Partimos desde ahí. Entonces, esa doble articulación es cómo se descompone las palabras, ¿no? Entonces ya tenemos la primera y la segunda articulación.
Recuerden que los morfemas tienen un significado, mientras que los fonemas carecen de él, pero permiten la función distintiva. También nos dice que es biplánico. Efectivamente, aquí podemos encontrar el significante corresponde al plano de la expresión, mientras que el significado al plano del contenido, a la idea, al concepto, ¿no? También podemos señalar que el significante es la imagen acústica, el sonido que se va a emitir, mientras que el significado va a ser la imagen conceptual o mental, ¿no? Es decir, el concepto, la idea que vamos a tener sobre lo que escuchamos o escribimos. Por ejemplo, en este caso, tinaja es el significante. Inmediatamente nosotros imaginamos, proyectamos una idea de este elemento y le damos una forma, si se dan cuenta, ¿no? Estamos dándole visualizando quizás con diferentes colores, pero todos nos proyectamos hacia esta vasija. Entonces, le damos un concepto. ¿Y cuál es el concepto? Corresponde a la vasija. La F significa que es un nombre, un sustantivo femenino, que es una vasija grande de barro cocido y a veces vidriado, mucho más ancha por el medio que por el fondo y por la boca, y que encaja en un pie o aro, o empotrada en el suelo. Sirve ordinariamente para guardar agua, aceite u otros líquidos, ¿no? Entonces vamos dando el significado número uno principal y luego hay otros, ¿no? Cantidad de líquidos que cabe en una tinaja, medida de capacidad para líquidos que se usa en Filipinas, etc. Entonces, hay varios significados para este significante. ¿Ven? Entonces, el signo lingüístico siempre se asocia de esta forma. La escritura del español será tinaja, en otras lenguas, pues el significante va a variar, ¿no? Va a cambiar en ello, pero todos tenemos un mismo concepto, una misma idea que le vamos a dar, ¿no? Una vez que ya tenemos entonces estas características, ustedes pueden ya resolver el ejercicio número 2. A ver, ¿cómo sería? Ujú. Claro, el significante vas a encontrarlo como término, palabra, ¿va? Vamos a ver ahorita, un ratito primero que resuelvan esto, Rodrigo. Ya. Me dicen 2A. Los demás. Ah, 2D me habían dicho, ¿no? 2B. Rodrigo. A ver, chicos, ¿será la D? Palabras morfemas. En el campo de la lingüística, el término doble articulación fue introducido por André Martinet
y hace referencia al modo en el que se organiza el lenguaje, distinguiendo así dos niveles, el significativo y el distintivo. Según esta afirmación, estos niveles corresponden respectivamente, si hablamos de una doble articulación, esta doble articulación que fue mencionada por aquí, presenta doble articulación. Y estábamos hablando de los morfemas y de los fonemas. El morfema tiene un significado, mientras que el fonema carece de él, pero tiene el carácter distintivo, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta esto, en el orden en el que me estaban mencionando, el significativo, este significativo, y que tiene entonces un concepto, una idea, estaríamos señalando al morfema, ¿no es cierto? Y morfemas tienen por acá, por aquí, por acá. Pero en el primer orden, solamente la C señalaba, pero era el nivel significativo, que se da en los morfemas, porque tienen un significado, cada una de esas unidades. Y el distintivo, tiene ese carácter distintivo, se da en los fonemas. ¿Se dan cuenta? No tiene un significado por sí mismo, pero permite la función distintiva entre pares mínimos, como lo hemos aprendido la semana anterior, ¿no? Trabajamos morfología. Entonces la respuesta por la ubicación y mención de los elementos estaba en la letra C. Fíjense que podían algunos quizás haberse confundido con la A, ¿no? Fonemas, morfemas. Pero por la ubicación, ahí están los colores para que ustedes observen. La respuesta sería la letra C. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? ¿Coincidimos? A ver. Miss, disculpe, ¿por qué significativo morfemas podría volver a explicar? Ya. Lo que te decía es que es significativo porque los morfemas, como ya lo hemos estudiado, tiene un significado. Cada una de esas unidades con las que segmentamos una palabra, ¿no? Por acá, a ver. Ya, ver este animalito, para que se entienda. A ver, por acá. Ya, ay, no. Partir. Pegar. No, bueno, ya, no hay problema. Yo puedo tener de repente gato, lo mismo, ¿no? Gato, en fonemas. Aquí están mis fonemas. Mi segunda articulación. Cuando yo segmento en dos unidades, estoy aquí, no separando en sílabas, sino en morfemas. Gat, ¿te acuerdas? Es mi morfema principal, mi raíz, es el morfema lexical, por lo tanto mi lexema. Y la O, que vendría a ser, ¿se acuerdan? Morfema gramatical, que señala el género, y ese era un flexivo, ¿no? Indica el género masculino, ¿no? Estamos recordando. Entonces, estos morfemas, como lo estamos viendo, tienen un significado, ¿cierto? Tienen un significado. ¿Sí? Tienen un significado. Por eso está señalando acá, es significativo. Esa O me va a indicar alguna información, un concepto en caso del género. Este elemento
tiene significados principales, mi lexema, mi raíz, mi morfema lexical, mi base. ¿Ves? Eso es lo que sucede. En el otro caso, en el fonema, tiene un carácter distintivo. Y ustedes esto lo han diferenciado cuando analizan pares mínimos, ¿no? Cómo cambia un fonema por otro, ¿no? ¿Se acuerdan de mesa y misa? No es lo mismo, ¿no? Cambiado el fonema E y el fonema I hace que se produzca una función distintiva. Eso para entender ese concepto, ¿no? Y como el signo lingüístico, o sea, esto de acá, cuando nosotros buscamos ya la palabra en sí, ya tenemos la escritura de gato. En el diccionario, por ejemplo, buscamos la palabra gato, ya está el término. Este es un signo lingüístico. Es el producto de esto, ¿no? Por decirte así, ¿no? El signo lingüístico gato, ¿no? Me lleva a haber escuchado, a haber concretizado, a haber segmentado y luego a darle un concepto. Yo le puedo dar un concepto de gato, ¿no? Que es el resultado final. ¿Qué podría darle como concepto? De repente podría decir que es un animal felino, vale, ¿no? Doméstico. Entonces le estoy dando un concepto a lo que yo me he proyectado. Quería copiarles una imagen, pero no logro hacerlo. Pero el PDF es más complicado, ¿ves? Entonces dibujaría, pues, ¿no? Dibujaría un gatito. Cada uno puede imaginarse el gatito que quiere, ¿no? Así una dibujante estrella. Por ahí. ¿Ven? Entonces, puedo imaginarme grande, chico, ¿no? Diferente color, ¿no? Pero todos nos hemos proyectado a la misma idea cuando hemos escuchado esto. Ese para entender entonces al signo lingüístico. Cuando buscamos en el diccionario vamos a encontrar ya esos signos lingüísticos, esas palabras entonces, y por lo tanto veremos que es un significante y sus significados. ¿Ok? Entonces, a ver, no sé quién fue la que Sí, me hizo la pregunta. profesora, el fonema es el significante, ¿no? El fonema es el Significante. distintivo, Sí, el carácter distintivo. pero ¿sería significante o significado? Ah, ya, significante. Está Sí, dentro del pero grupo los del fonemas significado. también son mentales, entonces el significante y el significado, ¿ambos son mentales? Ajá, todo eso está dentro del carácter. Claro, esto está dentro del grupo del significante. Acuérdate que es una imagen acústica, está procesándose mentalmente. El morfema se concretiza en el morfo, los fonemas en los fonos oralmente. Y en la escritura ya lo concretizamos, ¿no? Y por Y eso que tenemos este resultado, ¿no? en el caso del significado, ¿podría asociarlo también con temas? El tema tiene ya a tener un carácter más referencial, ¿no? El significado es en sí la idea, el concepto que tú tienes sobre lo que escuchas, sobre lo que estás leyendo, ¿no? Como tinaja, como gato, cualquier otro. Por eso que cuando ahora veamos los vocablos en el diccionario, vamos a ir viendo, ¿no? Cada una de estas partes y cómo se asocian entre ellas. Ujú. Ok, mis gracias. Ya mi vida, a ti. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, antes de avanzar? Rodrigo, ¿qué me decías? A ver, mesa, misa tienen, ajá. Bueno, ahí, por ejemplo, en mesa y misa, si le pones las rayas oblicuas, estamos a nivel de fonemas. Efectivamente, el carácter distintivo se da entre las vocales, ¿no? Vocales anteriores. Haciendo un repaso, chicos, en los temas, vocales anteriores, ¿ves?
Entonces, este carácter, esta función distintiva se establece entre las vocales anteriores. Era I y la E, ¿no? En mesa y misa. El repaso. No se van. Están estudiando, ¿no, chicos? Ya. Lo pongo en el chat para que no nos olvidemos. Ya. Listo. Entonces, avanzamos ahora hacia el significado. Vamos a ver una de las partes entonces del signo lingüístico. En el caso del significado, por ahí le decía, es la, miren, conceptualización. Es el conjunto de ideas, ¿ven? Todo lo que va a estar asociado al significante, a ese término que leo, a esa palabra que escucho. Entonces, esa idea, ese concepto se puede entonces manifestar de dos formas. Uno va a ser el denotativo. El significado denotativo es el significado primario, dice, básico y objetivo de una palabra. Entonces, ese significado primario básico es el que nosotros hallamos inmediatamente. Por eso voy a subrayar estos dos términos importantes. No interpreto, no tiene un sentido figurativo. Simplemente describo tal y como es. Si, por ejemplo, señalo, el ojo es el órgano de la visión, yo voy a definir la palabra ojo. Y ojo es justamente una de las partes de mi cuerpo, ¿no? Es un órgano de la visión. Le estoy dando un concepto de lo que es este elemento. Ese es denotativo. No necesito suponer, interpretar, ni imaginar, ni asociar. Simplemente indico el concepto o la definición que le corresponde. Igualmente le curaron el ojo izquierdo. Estoy señalando a ese órgano de la visión. ¿Ven? Entonces su significado es denotativo porque es el significado inicial, principal, objetivo. En cambio, ¿qué sucede con el connotativo? El connotativo es un significado secundario. Es un significado metafórico. Y metafórico es porque voy a tener que interpretar, ¿no? Porque me lleva a esa relación, a esa comparación. Y además por eso es subjetivo a diferencia del denotativo de una palabra. Si por ejemplo me dicen, Ernesto está sin pegar el ojo, fíjense que es la misma palabra, ojo. Voy a pensar que voy a, digamos, a pegar este órgano. ¿A eso se refiere, chicos? ¿O qué es lo que ha tratado de decir cuando decimos Ernesto está sin pegar el ojo? Está sin dormir. Ajá, dice, pero usan los poetas porque metafórico al subjetivo le damos sentido. Ya, ahorita Rodrigo es efectivamente, ¿no? También. Entonces, estoy interpretando, pero estoy asociando a este elemento. ¿Por qué? Sin pegar el ojo porque está cansado, está sin dormir, ¿no? Y cuando duermo, cierro el ojo. Lo asocio, o sea, no es que de pronto se me ocurra algo diferente, no. Lo asocio. Pero estoy interpretando esta información. Cuando yo interpreto, estoy añadiendo más datos. Otro sentido que se incorpora al principal. ¿Ven? Si me dice, Miguel puso el ojo en rosa. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al mismo caso anterior? ¿A que no pudo dormir, por ejemplo? Puso el ojo en rosa.
puedo ser literal y decir que le puse ese ojo a Rosa. No, es posible, no, menos que esté contextualizado. ¿Mm? Ya, a ver, que me dice que Miguel ha comenzado a sentir algo por Rosa. Ya, así es. ¿No? Puso el ojo en Rosa. Sabemos la imagen, ¿no? Tiene interés en Rosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien está interesado, estoy observando y observo con la vista, ¿no? Con la mirada. Entonces tiene ese sentido, ¿se dan cuenta? Entonces sigo asociando, sigue siendo subjetivo. Y efectivamente, por ahí creo que fue Rodrigo, me decía que lo usan los poetas. En general, lo metafórico, claro, tiene relación la metáfora, la parte poética, literaria, ese sentido figurado, sí. En lugar de decir las cosas tal y cual, hacíamos uso de estos recursos estilísticos. Claro que sí. Pero también se asocia a todo tipo de arte, ¿no? Yo puedo ver una pintura y puedo interpretar todo lo que me expresa. Entonces también es subjetivo lo que voy a indicar, ¿no? O lo que el poeta o el artista plástico ha querido señalar. Entonces, parte desde ahí. A nivel de palabras, entonces nosotros podemos también observarlo en estos enunciados. Y el último decía, 4 ojos ven mejor que 2. A ver. ¿Que usa ¿Dos lentes? personas son mejor que una? A ver, 2 personas serán mejor que una, me dicen. ¿Podría ser? Creo que usa lentes. Ah, alguien que usa lentes, dice, cuando decimos verdad, ¿no? 4 ojos. 4 ojos, ¿no? A veces nos burlamos de las personas que usan lentes, ¿no? Ya, los lentes se vuelven otros ojos para nosotros. Pero aquí decimos, a ver, 4 ojos ven mejor que 2. Aquí tiene relación a observar, ¿no? De repente algún trabajo, algún proyecto y sobre todo filtrar, ¿no? Lo mejor posible para ese resultado. Entonces, por eso, si 2, por ejemplo, han realizado la revisión de un trabajo, ¿no? De una monografía, supongamos, 2 que lean ese mismo trabajo me darán su punto de vista, ¿no? Observarán de repente detalles que no vimos nosotros, ¿no? Los que elaboramos ese trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, asociamos que al haber más personas, va a haber mejor filtro para un resultado final, ¿no? 4 ojos ven mejor que 2. Hay una interpretación de esa naturaleza, ¿no? Ahora lo que ustedes por ahí enseñan a 4 ojos en relación a los lentes también, ¿no? Es una interpretación que damos. Le dicen 4 ojos. Todo eso es connotativo, connotativo. ¿Sí? Ahí está justamente la imagen. 4 ojos ven más que 2. Estar atentos, mirando y canalizando. ¿Se entendió, no, chicos? Ahora, así como hay este significado denotativo-notativo, vamos a ver que en los enunciados, en este caso, va a haber factores que influyen para entender bien estas ideas. Esos factores que van a determinar el significado va a ser a nivel del contexto y de la situación. En el caso del contexto, por ejemplo, nos dice que es el conjunto de elementos lingüísticos que rodean una palabra y condicionan su significado. Condicionan su significado. Por ejemplo, cuando dicen cogí una hoja de árbol, una hoja del árbol. Entonces, por el contexto, me dice, se puede definir el significado de la palabra hoja. Entonces, ¿qué será una hoja? Pues, ¿no?
una, una parte parte de un árbol, ¿no? Eso es como una rama, una lámina, ¿no? Le dicen verde, ¿no? Entonces lo asocio inmediatamente por el contexto. No necesito decir algo más, ¿no? Entonces, ahí vemos la imagen, por ejemplo, de esa hoja, ¿no? En cambio, ¿qué sucede con la situación? No me es suficiente la información que me dan. Necesito aclarar muchas veces esta información. La situación, dice, es el entorno no lingüístico que permite asignar un significado. Por ejemplo, Ana no quiere a Inés porque es muy envidiosa. Al indicar esto, yo no sé claramente quién es la persona envidiosa, si es Ana o si es Inés. Puede ser que sea Ana, puede ser que sea Inés. Entonces, necesito más elementos para poder definirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Igualmente, si me dice, estaré de vacaciones solo 10 días. No tengo otros elementos que me ayuden a entender si se refiere a que estará de vacaciones solo, o sea, estará sin compañía, o si estará de vacaciones solamente durante 10 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, el contexto de este enunciado no es suficiente, ya que la oración dice y presenta dos interpretaciones. Cuando yo tengo ese sentido en el enunciado, entonces necesito de la situación. Es lo mismo si me dijeran, por ejemplo, realizó la operación. A mí me gusta siempre dar este ejemplo para que ustedes lo entiendan bien. A ver, chicos, si digo realizó la operación, este enunciado está contextualizado, es decir, me expresa todo el sentido que se le da a la palabra, por ejemplo, operación. No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito más información, más elementos para poder saber a qué se estaba refiriendo cuando decía realizó la operación. Si me hubieran dicho el médico realizó la operación, entonces sí estaba contextualizado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que está realizando una operación de repente quirúrgica, ¿no? Necesitaba entonces de la situación para poder definir. Puede ser que sea el estudiante, ¿no? Que un estudiante realizó la operación matemática. Entonces, ¿qué falta? Pues faltan más elementos que me ayuden a entender y aclarar más el enunciado. De eso se trata la situación. Por eso es el entorno no Miss, lingüístico que disculpe, permite asignar. Sí, Miguel. Miss, disculpe, en la oración estaré de vacaciones solo 10 días sí se podría diferenciar, porque en el caso de cuando va solo sin tilde significa que la persona está en soledad. Sin embargo, cuando va con tildes, cuando se refiere, o sea, puede intercambiar esa palabra por solamente. Entonces, prácticamente en esta oración sí tendría sentido y sería que está solo, o sea, esa persona sola. ¿Sí? O No. A ver, tú eres Brisa, ¿no? A ver, Brisa. Gracias tu, por la idea que estás manifestando. A ver, chicos, haciendo también un repaso. Solo. ¿Se acuerdan el tema de dilación diacrítica? En esa semana, creo que fue la número 6, si no me equivoco. Habíamos dicho que la palabra solo en ningún caso lleva tilde. En ningún caso. Ni como adjetivo, cuando significa sin compañía, ni como adverbio, cuando lo puedo reemplazar por solamente únicamente. Ya no se tilda. Antes, ¿no? Habían reglas pasadas, por ejemplo,
donde decían que solo se tildaba cuando era referido a adverbio. Después cambió la regla y dijeron, no, solo cuando hay ambigüedad, como en este caso, hay que diferenciarlo con la tilde diacrítica. Colocarle cuando es adverbio. Cambió ok, todo entendí. en el 2010, chicos, con el libro de ortografía de la lengua española. Ya no debe de tildarse. Esto, la palabra solo, al igual que los pronombres y los determinantes demostrativos, este, ese, aquel, haciendo un repaso, chicos, ¿no? Siempre es bueno. Ya no lleva tilde. Digo, esta persona es bondadosa, esta también, en ningún caso lleva tilde. Ya no. Esos son los cambios. Entonces, eh, lo que me decías, Brisa, pues ya no corresponde, ¿no es cierto? Porque sí habría esa doble interpretación en este caso. Ujú. Pero bien, porque nos sirve para poder aclarar. ¿Sí? ¿Se entendió? Disculpe, ¿Sí, mi hija? ¿estos factores que determinan el significado, valen solo para para el connotativo o también para el denotativo? Connotativo en realidad, con el connotativo, Ok, para gracias. poder aclarar ese significado. Bien, listo, chicos. Efectivamente, solo es una palabra grave que termina en vocal y no se va a tildar. Ahora, chicos, vamos a aplicar lo aprendido. Ejercicio número 2. En el primer caso, ustedes van a colocar si el significado es denotativo o connotativo, y en el segundo, el factor que determina si es contexto o situación. Ya, chicos, a ver, practiquen, háganlo. Es la única forma de comprobar nuestros aprendizajes. Aunque no participen, háganlo ustedes en su cuadernito, en su tablet, donde estén trabajando, chicos. Pero realicen, porque si aciertan, muy bien, lo han entendido. Si se equivocaron, ya saben en dónde tienen que reforzar más y volverlo a repasar, a estudiar. Vamos, chicos. Siempre esa es la estrategia. Porque si recibimos solo la clave o una respuesta de otro, la copiamos, chicos, ahí no lo van a asimilar, va a ser más difícil captar. ¿Ya? Muy bien. A ver, Rodrigo, Jennifer. Muy bien, Joa. Mm. ¿Alguien más? Tienen tiempo para que puedan ustedes terminar. Mm. Bien, entonces vamos a ver la primera parte. Dice, escribe a la derecha de la clase de significado de cada enunciado. Mi tía Alejandrina está de mantel largo. De mantel largo. ¿A qué se refiere? Yo tengo que
interpretar, ¿no es cierto? Dar un significado adicional. Y esto me lleva entonces a un significado connotativo, ¿no? Connotativo. Está de mantel largo, hace referencia a todo está de fiesta, a brindar, obviamente, un agasajo. A ver, todos han puesto, los que han participado, connotativo. Así es. Muy bien. No parte de un significado principal, ¿no? Pero se asocia. El mantel siempre está, pues, para poder exhibir todo lo que quiere ofrecer, las comidas. Entonces ahí, esa intención, ¿no? Esta es la llave de la puerta de la sala. Esta es la llave de la puerta de la sala. A ver, se ha colocado denotativo. Correcto. Bien, no necesito interpretar. Sé a qué se refiere con llave, con puerta, sala. Está definiéndose tal cual, ¿no? Instrumento. Entonces, es denotativo. La función propia de ese instrumento es abrir la puerta, ¿no? Este hombre echó raíces en esa ciudad. Echó raíces. Es connotativo, correcto. Entonces, se refiere a que va a establecerse en ese lugar, ¿no? Echó raíces. Empezó desde ahí, entonces, a vivir. Así como cuando plantamos un árbol, igual plantamos nuestra vida en ese lugar, ¿no? Estoy interpretando. El hacha nueva es demasiado filuda. Sería denotativo. Perfecto. Denotativo. Muy bien. Número 2. Ah, perfecto. Ya terminamos entonces. Pasamos al ejercicio número 2. Factor. Rubén entregó su maletín a Ricardo. ¿Será contexto o situación? Colocado. Eso todavía no han contestado. Jennifer recién. A ver, situación. Satomi también. Situación. Quiere decir que necesitamos más elementos, ¿no es cierto? Para poder saber un poco más si se refería a ver, dice Rubén entregó su maletín. ¿De quién era ese maletín? ¿No? Si era de Rubén o si era de Ricardo. Entonces necesito más datos. Inés desarrolló las preguntas del examen. Contexto. Perfecto. Bien, chicos. No necesito más datos, es suficiente la información que me están dando. Está contextualizada. Letra C. Juan es cabeza de familia hace años. Juan es cabeza de familia. ¿Qué dirían? Contexto. Habría contexto. Correcto. Se entiende, si bien cabeza denotativamente se refiere a la parte superior del cuerpo, ¿no? Humano. Cuando hablamos de cabeza, estamos señalando también como la parte principal, ¿no? Y en este caso es alguien quien tiene pues esa responsabilidad,
¿no es cierto? De dirigir o el que, digamos, gobierna esa familia, ¿no? Juan colocó todos sus ahorros en la bolsa. A ver qué dice. Situación. Ahí sí. ¿Por qué? A ver, chicos, ¿por qué será situación? O sea, metió sus ahorros. ¿En cuál bolsa? ¿Bolsa física o en la bolsa de valores? Ah, perfecto, muy bien. Esa bolsa, ¿no? Como ese, ¿cómo lo definimos? Como un saquito, ¿no? Un saco de cualquier material. Que puede ser, ¿no? De tela, puede ser de plástico, ¿no? De todo material. Entonces, puedes referirse a eso. O, como han dicho, esa entidad bancaria, ¿no? Mercantil, como en la bolsa de valores, por ejemplo. Entonces, apelo a la situación. Correcto. ¿Ven, chicos? Lo han hecho muy bien. Me alegro bastante. Es un tema muy bonito. Además que nos sirve para poder aplicarlo. Ahora llegamos a las relaciones, chicos, entre significante y significado. Esto, ustedes en habilidad verbal también lo estudian, ¿no? En un texto van aprendiendo a observar vocablos, términos, y que van a ser esos términos diferentes, pero que tienen un mismo significado. Entonces vamos a hablar de la sinonimia, de esos sinónimos, y definirlo de otra forma, ¿no? Siempre decimos, los sinónimos son palabras, son diferentes palabras con un mismo significado, ¿no? Pues bien, vamos a decir ahora que es la relación que se establece entre las palabras cuyos significados son semejantes y sus significantes diferentes. Fíjense que otra forma. Significados semejantes, significantes diferentes. Pueden de repente colocarlas en alternativas para poner verdadero y falso y lo invierte, ¿no? Y les puede decir significantes, semejantes, significados diferentes. Y cuando uno lo lee como alternativa, a veces viene de pronto la confusión y pueden darle a veces una opción verdadera cuando es falso, ¿no? Entonces hay que definirlo de esta manera. Significados semejantes, significantes diferentes. Cada uno de estos elementos asumimos como significantes. Investigar, indagar, explorar. Lo que nosotros decimos son palabras diferentes y todas tienen algo en común. Se relacionan por un mismo significado, ¿no? Igualmente, ayuda, asistencia, auxilio. Diferentes significantes, un mismo significado. Amplio, extenso, vasto. Igual, significantes diferentes, todas tienen en común que tienen significados semejantes. Ahora, cuando uno sustituye a un término, un significante, este debe de mantener la misma categoría léxica. Si son verbos, pues se reemplaza por un verbo. Si son nombres o sustantivos, por un nombre o sustantivo. Si es un adjetivo, por otro adjetivo. No intercambio. No digo ayudar amplio, ¿no? O ayudar asistencia. Tiene que mantenerse la misma categoría. Entonces, de eso se trata la sinonimia. Ahora, nosotros cuando buscamos sinónimos, hay pues diccionario de sinónimos, de antónimos, y buscamos con los términos. Pero no siempre la palabra que yo reemplazo, que encuentro, es la correcta. Por eso tiene siempre que estos elementos estar contextualizados en un texto, por ejemplo. Les van a subrayar el término y decir, a ver, ¿qué es lo que expresa, ¿no? En ese fragmento? Entonces, ustedes van a elegir el que corresponde. Yo puedo tener sinónimos, romper, quebrar, fracturar, ¿no? Están considerados como sinónimos. Sin embargo, yo no puedo decir que fracturé
el vaso de cristal, por ejemplo. Pero sí puedo decir me fracturé el brazo, la pierna. Entonces, muchas veces cuando elegimos, tenemos que elegirlo de acuerdo al contexto. ¿Sí, chicos? Ahora, en el caso de la polisemia. ¿En qué consiste la polisemia? Poli implica de muchos, varios, ¿no? Consiste en que una palabra presenta más de un significado. Además, se reconoce por la convergencia o relación entre los significados. Un mismo significante, digamos una palabra sierra, por ejemplo, puede tener varios significados asociados al mismo origen, como es el caso de sierra, que indica que es una herramienta para cortar madera, ¿sí? Este instrumento. Pero también sierra se refiere a la parte de una cordillera. Y sería, pero no tienen relación alguna. Pues sí, ambos conceptos provienen de un mismo origen. Que ahora les voy a enseñar, ¿no? En el diccionario. Pico, igual va a suceder. Este término, este significante, tiene dos o más significados. Uno de ellos es la parte saliente de la cabeza de las aves, compuesta de dos piezas córneas, una superior y otra inferior, que terminan generalmente en punta y le sirven para tomar alimento. Pico del animal, ¿no? De esta ave. Pero también pico tiene otro concepto, que es una herramienta de cantero con dos puntas opuestas, aguzadas y enastada en un mango largo de madera, que sirve principalmente para devastar la piedra. Entonces, por la forma se asocia igual al pico. ¿Qué tienen en común esta herramienta y esta parte del animal? Pues ambos conceptos parten de un mismo origen. Eso es lo que vamos ahora a observar, por ejemplo, en el diccionario. Les voy a rápidamente compartir. El tiempo es muy grande, se nos va rápido, ¿no? Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Esta es la página de la RAE, que anteriormente ya les había compartido. Lo vuelvo a anotar. Chat. Y por acá voy a poner sierra. Busco, hago la consulta y fíjense bien, chicos. En el diccionario formal, el de la Real Academia Española, ustedes encuentran el origen de esta palabra, viene del latín serra, y este elemento, este significante, tiene varios significados, los cuales van a estar enumerados. Todos estos conceptos tienen o parten de este mismo origen. Es un sustantivo, por eso la F indica un nombre femenino. Y el primer concepto era el que habíamos leído, la herramienta. Pero en el tercer concepto parte de la cordillera, de una cordillera. Entonces se asocia. Igualmente, fíjense cuando digo pico. Aquí, en pico, hay una enumeración superior. Quiere decir que este término va a coincidir con otro, pero que no tienen un mismo origen. Este primero viene del latín becus. Y vamos a buscar el 2. Bajo por acá y por aquí voy a encontrar, ¿ven? Pico y en la parte superior 2. No es el concepto, chicos. Es que ha coincidido. Este segundo elemento viene de otro latín, que es picus. Y tiene sus propios conceptos o definiciones. Se refiere a un pájaro carpintero, en Chile a un crustáceo. Entonces es otro el origen. Cuando ustedes observan esta enumeración superior y esta coincidencia con otro, se está refiriendo a los casos de homonimia. La homonimia es esa coincidencia de los séptimos, pero que tienen orígenes diferentes, simplemente coincidieron en el tiempo. ¿Ven? En cambio, la polisemia se está refiriendo que un significante tiene varios significados emparentados que están asociados con ello. ¿Ven? La herramienta
con la parte de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia, chicos, entre homonimia y polisemia. ¿Ven? ¿Lo observaron, no, chicos? Ahora dejo de compartir y les volvemos a este elemento. Entonces, ya sabemos que una palabra, un significante puede tener uno. Si fuera uno, sería monosemia. Si son varios, pueden haber de 2 a más, como hemos visto 6, 7, hasta 10 más todavía. Hay polisemia, siempre y cuando todos estos elementos provengan del mismo origen. En el caso de la homonimia, como ya se los he mostrado también esa enumeración superior que hay en los diccionarios, no es que el diccionario esté en error, que han repetido la palabra, no, sino que tiene orígenes distintos. En la homonimia, la relación que se cumple entre las palabras, dice la relación que se cumple entre las palabras que presentan significantes iguales, se pronuncian o se escriben igual, pero sus significados no convergen, es decir, no hay relación alguna, no guardan relación, no se vinculan porque no tienen esos orígenes. Esa es la homonimia como hemos visto. Coincidencia, pero que no tienen orígenes iguales. Por ejemplo, hay 3 clases de homonimia. La homonimia parcial. La homonimia parcial nos dice que las palabras pertenecen a categorías léxicas diferentes. Categorías léxicas. ¿Cuáles son las categorías léxicas? Si son nombres o sustantivos, si son adjetivos, si son verbos. A eso se refiere. Si, por ejemplo, me dicen, el hato es un conjunto de cabezas de ganado, hato es un sustantivo o nombre. La palabra hato, ¿no? Si me dicen, ato mis pasadores fuertemente, la palabra ato que coincidió con la otra es un verbo, viene del verbo atar, ¿no? Entonces, ambas palabras no se vinculan, no guardan relación, tienen orígenes distintos y además sus categorías son también diferentes. A esto lo llamo homonimia parcial. Igualmente en el caso de graba, él graba documentales. Es un verbo, ¿cierto? Es un verbo. Es un verbo. Viene del verbo grabar. ¿Ven? Puede ser referido a almacenar una imagen, ¿no? Había mucha grava en el piso. Coincidieron, pero grava es un nombre. Se refiere a esas piedras, ¿no? Entonces, tampoco pertenecen a la misma categoría lexical. Son diferentes, coincidieron los términos, pero hay homonimia porque no parten del mismo origen. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora con la homonimia absoluta? La homonimia absoluta dice las palabras pertenecen a la misma categoría léxica. Aquí sí coincide. Ya sé que hay homonimia porque no tienen la misma relación. Eso ya lo sabemos. Ahora solo tenemos que fijarnos en las categorías léxicas. Si me dicen, por ejemplo, la lima es un fruto dulce, lima es un nombre, un sustantivo, ¿cierto? Y me dicen, usó la lima como herramienta para pulirlo. Es otro, el elemento es una herramienta, es otro nombre. Y de pronto coincidió en la categoría. Ambos elementos son nombres o sustantivos. No tienen el mismo origen, no parten de esa misma coincidencia, entonces hay una homonimia absoluta. Hizo la bandera a los lúmenes. Es un verbo, del verbo izar. Lo hizo. No lo hizo con esmero. Él no lo hizo. Es otro verbo, pero del verbo hacer, ¿no? Entonces, ambos eran verbos que no tienen el mismo origen, pero coincidieron en la categoría léxica. Hay homonimia absoluta. Y la última es la homonimia paradigmática. Esta homonimia paradigmática se cumple en la conjugación verbal, dice,
donde las palabras presentan diferencia gramatical. Esto afecta únicamente, chicos, a los verbos, únicamente. Y en el mismo enunciado vamos a observar que puede cambiar, por ejemplo, para referirse a la persona gramatical, ¿no? Yo podría, por ejemplo, indicar, si decimos, yo quería un helado y Lisa quería un pastel. El verbo es el mismo, quería, está conjugado, es el mismo verbo. Pero en el primer caso, se relacionaba la persona gramatical con la primera persona, ¿no? Primera persona, yo, ¿no? Y en el segundo era la tercera persona, Lisa, la tercera persona, Lisa. ¿Eh? Entonces, esto indicará la homonimia llamada paradigmática. Paradigmática. ¿Ok? En la paradigmática, solo afecta a los verbos conjugados para expresar el tiempo, ¿no? O el aspecto, la persona gramatical. Yo puedo referir al tiempo presente, al tiempo pasado. Nadamos el fin de semana, algo pasado. Nadamos ahora, presente. A veces los adverbios o las frases nominales que aparecen pospuestas nos ayudan a señalar en qué tiempo se halla, ¿no? Entonces, la paradigmática solo afecta a las formas verbales y hay diferencia gramatical para señalar el tiempo, la persona, el aspecto de ese verbo. ¿Ok? Pasamos. ¿Sería solo en esos accidentes gramaticales o también en el modo o lo que sigue en menos del género, claro? Claro, el género no tiene el verbo, solo persona, pero básicamente en el tiempo y en la persona gramatical es donde vas a observar estas diferencias. Gracias, Miss. A ustedes en el examen, no, gracias a ti. En el examen, chicos, siempre a ustedes les van a poner casos bien concretos, como este, que es el que más se utiliza, sobre todo este segundo, ¿no? Caso, donde ven la diferencia por la persona gramatical, ¿no? Bien. Ahora hay un tercer ejercicio, pero a ver, ¿qué hora terminamos? 6:20 creo que concluimos para calcular el tiempo. Siempre me confundo con los recesos. A ver. Ya que van mirando el ejercicio. 6:25 terminamos. Sí, todavía falta, profesor. Gracias, hijita. A veces creí que terminamos 6:40. Ya. A ver, entonces vamos a avanzar rápidamente al ejercicio número 3, porque nos falta el Antonio. En el ejercicio número 3 dice, en el enunciado, el bate escribe un poema, mientras su esposa bate la crema para preparar el pastel. Las palabras subrayadas presentan una relación semántica de qué. Bate, el bate, ya sé que es nombre. A ver, bate y bate no tienen un mismo origen. Entonces, al no tener el mismo origen, ¿hay polisemia o hay homonimia? ¿Qué hay, chicos? Hay homonimia. Así es, hay homonimia. Entonces, esta homonimia, porque sé que no tienen un origen. Ahora, yo puedo también aprovechar en definir esta homonimia, ¿será parcial o será absoluta o será paradigmática? Por acá, bate es un nombre, un sustantivo. El bate, se refiere al poeta, ¿no? Bate. Una parcial. Sí, parcial. Ajá. Y por acá, bate es un verbo, el verbo batir, ¿no? Ya, es claro. Entonces, hay diferencia y esta homonimia entonces sería parcial. Perfecto.
parcial. Entonces, lo hemos identificado bien. Diferentes categorías léxicas. Y ahora vemos el ejercicio 2. En los enunciados, Augusto era muy estudioso en el colegio y Colón vivió en la era de los descubrimientos de nuevos territorios. Era y era. ¿Tienen el mismo origen? Era. La otra. A ver, ¿qué dicen ustedes? No, no sería polisemia entonces. No habría polisemia, exacto. Homonimia no habría parcial. polisemia. Hay otra Yo le doy a homonimia. la... Muy bien, hay una homonimia. Y esa homonimia tendríamos que saber, el primer caso de era, a ver, no había ni polisemia como para confundirnos. Así que era, por Verbo acá y es un sustantivo. verbo. Hay un verbo. Y el otro era un sustantivo, ¿no? Un sustantivo, la era, o sea, la etapa de tiempo, ¿no? Entonces también tendríamos a la letra A, ¿no? Una homonimia parcial. Diferentes categorías y por lo tanto era la letra A. ¿Ven? Rápido. Hemos reconocido la clave. A ver qué han puesto. Función con verbo, el segundo caso sustantivo. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora, la antonimia. La antonimia son palabras que presentan significados opuestos. Significados opuestos. Hay dos clases de antonimia. Una es la antonimia llamada gramatical. Esta antonimia gramatical, lo que va a suceder es que se va a insertar un prefijo, ¿no? Se da inserción de un prefijo. Esa inserción del prefijo, entonces, se manifiesta en estos ejemplos. Feliz, infeliz, ahí está marcado. Justo, injusto. Posible, imposible. Leal, desleal. Entonces, la oposición se da a través de la inserción de ese morfema derivativo, ¿no? La antonimia lexical. En la antonimia lexical, lo que observamos es que afecta toda la palabra. Tenemos tres clases. La complementaria. ¿Qué sucede con la antonimia complementaria? Lo que sucede es que un elemento excluye al otro. Uno excluye al otro. ¿Ok? Uno excluye al otro. Vivo, muerto. Singular, plural. Soltero, casado. O sea, si coloco uno, voy a excluir al otro. No puede estar a la vez, ¿no? O es uno o es el otro. Esa es la antonimia lexical complementaria. En el caso de la antonimia propia o gradual, se da por intensidad, ¿no? Se da por intensidad. Entonces, expresa gradualidad. Y esa gradualidad se puede dar de diferentes formas. El ejemplo típico es frío-caliente, ¿no? Y ustedes siempre recuerden uno de esos casos para que lo demás lo asocien. Frío-caliente. Se deduce que puede haber algo intermedio, ¿no? Como tibio. Puede ser la etapa de nuestra vida, la infancia y la oposición vejez. Entonces puede haber otra parte central, ¿no? De ese proceso de nuestra vida. Pequeño, grande. Entonces hay una gradualidad en la oposición de significados. Y la última antonimia es la recíproca. Y la recíproca es una, digamos, oposición, pero que supone uno la existencia del otro. Entonces, por eso expresa implicancia. Es decir, entonces, que uno supone la existencia del otro. Si soy madre,
porque tengo un hijo. Y si eres hijo es porque tienes un padre o una madre. Es recíproco, ambos, ¿no? Mutuamente se da. Si soy tío, porque tengo un sobrino. Si eres sobrino es porque tienes un tío. ¿Ve? Se expresa esa implicancia. Vendedor, si vendes, alguien compra. Y si compras, alguien te está vendiendo. A ver, por ejemplo, es recíproco si yo dijera maestra, ¿cuál sería la oposición de que sea recíproco? Alumno o estudiante. Así es, alumno, estudiante, ¿no? Es recíproco. Si yo digo médico, Paciente. Paciente. correcto, es algo recíproco, ¿se dan cuenta? Entonces, es la antonimia recíproca. Y terminamos, no, falta una más. A ver, con la hiperonimia, la hiponimia y cohiponimia. La relación que se establece, chicos, es de que el hiperónimo es una clase mayor que incluye a diferentes elementos en esta clase. Siempre la relación con esos elementos es una relación vertical. ¿Ok? Entonces, el hiperónimo, por ejemplo, mamífero, es la clase mayor que va a incluir a diferentes elementos como perro, elefante y tigre. A estos elementos que pertenecen a esta clase mayor se le llama hipónimos. Perro es el hipónimo, hiperónimo mamífero. Mamífero es un hiperónimo, su hipónimo puede ser elefante. Entonces siempre la relación es vertical, ¿no? Clase mayor, clase menor. Elementos que pertenecen a este hiperónimo. La relación o enumeración de esos elementos se le conoce como cohipónimos. Entonces la relación es horizontal. Entonces, estoy enumerando a los elementos. ¿Ok? Entonces, no tengamos ninguna duda cuando reconozcamos esa relación. ¿Ok? Siempre, si me ponen, por ejemplo, tigre, mamífero. La relación que se da es por hiponimia. Primero he mencionado el hipónimo y luego el hiperón. Si me dicen mamífero, perro, la relación es por hiperonimia, o sea, primero he mencionado al hiperónimo y luego al hipónimo. Si me dicen elefante, tigre, son cohipónimos, sigue enumerando. Eso es lo que entonces se relaciona con este punto. Ahora, muchas veces confunden a la holonimia, meronimia con lo anterior y no es igual. La holonimia se refiere al todo, por ejemplo, una planta, el todo. Y los merónimos son las partes de esa planta, por ejemplo, las partes. Lo que voy a mencionar, una planta tiene raíz, tallo, flor. Estos elementos son los merónimos, ¿sí? Esto se refiere. O viceversa, ¿no? La relación que existe entre planta y raíz se denomina holonimia y la relación entre raíz y planta, meronimia. En este último ejercicio vamos a ver entonces esa relación existente. Lo voy a anotar rápidamente con ustedes para trabajar, ¿ya? A ver, tenemos, sentía que se encontraba entre la vida y la muerte. ¿Pueden estar a la vez? No, ¿no es cierto? Antonimia complementaria. Antonimia, correcto, complementaria. Muy bien. José, el verbo comer es regular, pensar irregular. Gramatical. Correcto, una antonimia gramatical. Se ha insertado el prefijo. Fue de paseo al este de Italia con este hermoso auto. Al este es un nombre y este es un determinante. Son diferentes categorías. No tienen un mismo origen. ¿Cómo se le llama? Homonimia parcial. Correcto, homonimia
parcial. Muy bien. La herramienta que usa el carpintero es el serrucho. La herramienta, De hiperonimia. Sí. Hiperonimia. ya muy bien, estoy mencionando primero el hiperónimo. Entonces, por hiperonimia. Correcto. A ese reloj deben arreglarle el minutero mañana. El reloj. Holonimia. Holonimia. Muy bien, es el holónimo y minutero es la parte de ese reloj. Este campo es vasto, el hijo de mi vecino vasto. Ahí hay una homonimia. ¿Qué será? ¿Absoluta o parcial? Vasto, vasto son adjetivos. Entonces sería absoluta. Acá lo voy a poner. Adjetivo. Refiere grande, amplio. Y este es otro adjetivo. Tosco, por ejemplo. Entonces hay igualdad y hay homonimia absoluta. Bien. Ahora, chicos, nos quedan hoy 2 minutos. Preguntas seleccionadas rápidamente. Las 4. A ver, tenemos la pregunta número 1. Antes de terminar. A ver, ¿cuál sería, chicos? Los signos son elementos, ya hemos practicado bastante sobre estos signos. La D. Ya, por ahí me dicen la D. A ver, la bandera de un país. Recuerden, las banderas serán un símbolo. La maqueta de una obra reproduce tal cual, que es un ícono. Las huellas nos lleva a suponer, a indicar el indicio o índice. Entonces, la alternativa que corresponde a esa relación era la letra D, ¿no? A ver. Está bien. 3D. Dijo Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Pasamos a la pregunta 5, luego la 8. El significado connotativo. ¿Dónde, en qué enunciado se manifiesta? La D. En la letra D. A ese comerciante le dieron gato por liebre. Ajá, efectivamente, lo engañaron, ¿no? Entonces estoy interpretando, no es que le hayan cambiado el animal, ¿no? Sino que lo estafaron, ¿no? Hay un significado connotativo expresivamente. Hay un sentido figurado. Muy bien. Los demás serán denotativos, ¿no? Número 8. En la pregunta 8, acá están las otras dos opciones, nos señalan la relación de los antónimos, entonces, propuestos con su clasificación. Acreedor, deudor. Ay, rápido. Hay una complementar. Uno excluye al otro, ¿no? A ver. ¿Está bien? Luego tenemos ególatra. Acá. Vamos a ver la letra T, ¿no? 1B. Ah, era lexical. T había marcado. Y la A. Está bien. Animado, inanimado, inserción del prefijo. 1C está bien, que me había dicho eso. Y están copiando, ¿no? Y luego tendríamos la pregunta 11. Semánticamente las palabras, dice, mantienen relaciones de sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia. A ver, hagan esa con calma.
A ver qué marcaron. En la 11, ¿qué palabras dicen? Ay, no aparece. La D, Acá estaban las palabras, mira. Sino la que D, sale como movida, ¿no? Homonimia. Eso lo llamo. Está en la A, dice homonimia parcial. En la B, cohiponimia. En el PDF se mueve seguro. En la 3, homonimia absoluta. Y en la 4, homonimia propia. A, B, C y D. Entonces tenemos que relacionar. Sería la Entonces, D. la D, así es. En la letra D. Onda y onda. Ambos son sustantivos, ¿no? Entonces hay homonimia absoluta. Pequeño y grande. Pequeño y grande hay antonimia propia y de gradualidad, ¿no? Vaya y vaya. Verbo y sustantivo. Entonces hay homonimia parcial. Y luego teníamos camisa, polo, saco, pantalón. Todas eran palabras que se relacionaban y polos, ¿no? Entonces, la letra D. ¿Ya está, chicos? Entonces, revisemos nuevamente. Igual, chicos, repasen el cuadro final de las separatas. Siempre hay un cuadro de resumen para que ustedes puedan leer. Bueno, a ver, me queda un minuto. Entonces, chicos, esto estamos dando por finalizado. y No, disculpe, dime, hija. ¿no tendrán las claves de esta semana para poder corregir las preguntas? Ya, se las voy a compartir para que ustedes sí, porque hay una semana también de descanso, ¿no? Gracias, Miss. A nosotros, yo sé, yo quisiera darles todo esto, pero nosotros nos piden que realmente solo trabajemos las 4, pero entiendo por esta semana, ¿ya? 1C, 2B, la 3 ya hemos visto D, ¿no? 3D, 4C, por acá, 4C, 5D, 6C, 7A, 8C, 9D, 10C, 11 dijimos D, y la 12 era la C, 12C. A ver, chicos, espero no haber digitado mal. Bien, entonces ahora sí, no sé si fue en este salón que una vez, justo para antes de irme, ya no pude responder lo de los diptongos. Fue acá, creo que alguno decreciente y decreciente, que no eran los términos que usábamos, no sé si alguna despejó, pero igual forma, ya chicos, se lo comparto rápidamente, ya hemos terminado la clase, pero igual antes de salir, el diptongo creciente siempre empieza desde una vocal cerrada hacia una vocal abierta. Y el diptongo decreciente es desde la vocal abierta y luego viene la vocal cerrada. Eso si es que no hubo tiempo también para despejar. Una vez que salgo ya no puedo ni siquiera escribirles por el chat. Así que bueno, no sé si fue en este salón u otro, pero de todas maneras para que vayan a su descanso esta semana. Un abrazo, chicos, pasen unas lindas fiestas, cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la próxima 2 semanas ya, ¿no? Una semana más de descanso y la siguiente ya nos veríamos. Cuídense mucho, chicos. Chao.